Comenzamos. Buenas tardes a todas y todos los que nos están acompañando el día de hoy en este conversatorio de mujeres cis y trans en situación de reclusión, la apertura como herramienta para construir una paz positiva. Es un gusto tenerles de manera virtual aquí compartiendo con nosotros. Y bueno, para poder dar inicio a este evento, me gustaría compartirles que el objetivo del mismo es obviamente la socialización del derecho de acceso a la información y la apertura institucional, y en específico con ellas identificar las diversas necesidades que presentan las mujeres cisgénero y transgénero en reclusión de forma específica, las necesidades que están relacionadas directa o indirectamente con el ejercicio del derecho al acceso a la información, así como la apertura institucional. Lo anterior para bosquejar posibles soluciones que permitan al Info, así como a diversos entes públicos, organizaciones de la sociedad civil, academia e iniciativa privada, implementar rutas y planear acciones para atender las problemáticas identificadas. Además, demostrar cómo el derecho de acceso a la información y la apertura institucional son herramientas que permitan el ejercicio pleno de otros derechos humanos de las mujeres cis y trans en situación de reclusión, así como herramientas que nos permitan la construcción de una paz positiva al interior y al exterior de los reclusorios. Pues para poder dar inicio, me congratulo en poder presentar a los panelistas en este conversatorio. Y para eso comienzo con la doctora Mara Hernández, que es directora de Diálogo, Innovación y Cambio Dialógica. Ella tiene más de 15 años de experiencia como profesora, investigadora y practicante en el campo de la negociación política, resolución de conflictos y construcción de consensos. Es doctora por el Massachusetts Institute of Technology, el MIT, donde se especializó en negociación y deliberación y resolución de conflictos. Es egresada de la maestría en Administración Pública de Harvard, donde también se certificó como mediadora, y es miembro fundadora del Consensus Building International Global Network, que agrupa a expertos internacionales en construcción de consensos y resolución de conflictos en asuntos públicos. También dirige Diálogo, Innovación y Cambio, organización especializada en impulsar procesos colaborativos de innovación, cambio y transformación de conflictos basadas en el diálogo. Muchas gracias, doctora Mara, por poder estar el día de hoy compartiendo con nosotros en este conversatorio. También se encuentra con nosotros el doctor Juan Salgado Ibarra, investigador senior de The World Justice Project. Él es doctor en Ciencia Política en la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derechos Humanos por la Universidad de Exeter, Inglaterra, estudiante de la maestría en Ciencias de los Datos en la Universidad de Texas en Austin. Es investigador senior de World Justice Project y también es profesor de criminología en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Por 2 años trabajó en el desarrollo de estándares penitenciarios en la Oficina de Naciones Unidas contra Droga y Delito, UNODC, y fue por 9 años profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE. Él ha trabajado en proyectos de derechos humanos, resolución no violenta de conflictos, prevención del delito y reforma policial en México, Europa y África. Ha realizado viajes de estudio a instituciones públicas, instituciones académicas y organizaciones civiles con casos de éxito de seguridad pública y de derechos humanos en distintas partes del mundo. Sus principales líneas de investigación son la reforma policial, la evaluación de la protección a derechos humanos en centros penitenciarios, los mecanismos de rendición de cuentas policiales, el análisis de políticas de prevención del delito y la reforma al sistema de justicia penal.
Entre sus publicaciones se destaca un libro sobre el mando policial, del que es coautor, así como investigaciones sobre políticas y normatividad de prevención del delito, reforma policial y derechos humanos. Muchas gracias, doctor Juan Salgado, por también estar el día de hoy con nosotros compartiendo sobre estos temas de extrema relevancia. Y por último, me gustaría presentar a la comisionada María del Carmen Nava Polina, comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México y coordinadora de la Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia. Ella es politóloga por el Instituto Tecnológico Autónomo de México con especialidad en aplicación teórica y estadística para la creación de modelos teóricos en ciencia política por The Washington University in St. Louis, investigador independiente en Reforma, el Colegio de México, Varieties of Democracy, Global Standards, Local Knowledge, Visión Legislativa y el ITAM. Cuenta con más de 200 publicaciones y fue coordinadora de Transparencia y Parlamento Abierto en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Bueno, igual, comisionada, muchas gracias por estar aquí y obviamente por encabezar y coordinar este conversatorio. Pues para poder ya dar inicio a este evento y asimismo pues cederle el uso de la voz a nuestros panelistas, me gustaría recordarles que las preguntas detonadoras que estarán guiando nuestra discusión por una hora son las siguientes. ¿Cuáles son las necesidades que presentan las mujeres cisgénero y transgénero en reclusión y que pueden ser solventadas a través del ejercicio del DAI? ¿Cómo la apertura institucional permite la atención de las necesidades que presentan las mujeres cis y trans en reclusión? Y la tercera pregunta que nos puede guiar en esta discusión es cómo es que el derecho de acceso a la información y la apertura institucional permiten la construcción de una paz positiva al interior y exterior de los centros de reclusión. Para eso, recordarles que cada uno de ustedes en una primera intervención contarán con 10 minutos y estaré yo ayudándoles a monitorear sus tiempos, haciendo uso de ciertas, pues estas estampitas, nada más para poder indicarles cuando le queden 5 minutos, 1 minuto y 0 minutos. Y pues con esto cedería el uso de la voz hasta por 10 minutos a la comisionada María del Carmen Nava Polina. Por favor, comisionada. Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar en este conversatorio, estimado doctor Juan Salgado y Mara Hernández. Encantadas de estar por acá con ustedes. Muchas gracias, Aldo, por la presentación. Y mi interés de esta primera intervención es poderles compartir qué estamos haciendo desde la Agenda de Estado Abierto en el impulso de las acciones de apertura institucional, siempre con un enfoque para conseguir un beneficio hacia las personas, hacia los grupos, hacia las comunidades. Definitivamente todas nuestras acciones cuentan con una perspectiva de apertura incluyente, son multiactor, multinivel, es decir, interactuamos con alcaldías, con comunidades, con entidades federativas, incluso a nivel nacional, y multiactor porque trabajamos también con justo academia, especialistas, activistas, iniciativa privada, instituciones públicas, de tal manera que la apertura en ese sentido tiene los límites que nos podemos marcar, es decir, no los tiene, ¿no? Innova, buscamos ir tejiendo con quienes están interesadas en construir respuestas y mejores soluciones en cocreación para tener un bienestar público, poder impulsar, por supuesto, también en el camino la fuerza colectiva entre las personas, ir generando capacidades en las mismas, así como poder tener elementos de construcción de una paz positiva. Así, la agenda de apertura institucional que tenemos por diseño desde el Info, desde el año pasado, que tuvimos justo la encomienda de poder desarrollar estas líneas de trabajo,
se tejen directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Específicamente los ODS 5, que son igualdad de género, 11, comunidades y ciudades sostenibles, y por supuesto el 16, que es paz, justicia e instituciones sólidas. En ese sentido, la apertura institucional busca abonar a la construcción de comunidades pacíficas, generar resiliencia, también inclusión y que sean sostenibles. Estamos, por supuesto, comprometidas en no dejar a nadie atrás. En ese sentido, pues la apertura institucional, los elementos que van tejiendo, a mí me gusta mucho hablar de 5 porque es como más didáctico quizá. Uno es transparencia y rendición de cuentas, participación y cocreación, integridad y prevención de conflicto de intereses, lenguaje sencillo, formatos abiertos y accesibles, así como memoria y archivos. Por supuesto, tiene que tener en el foco y en el centro la identificación de problemas públicos para tejer respuestas a las necesidades detectadas. Y esa es la perspectiva que llevamos para poder ir abonando y hacernos frente a las distintas connotaciones que también y situaciones de violencia que se viven, de conflictos, tanto de manera directa, estructural e incluso cultural, y tener un rol activo en la construcción de una cultura de paz positiva. Es indispensable para nosotras visibilizar la perspectiva y contribución de las mujeres en el trabajo cotidiano, y por ello es que desde mi equipo de trabajo tenemos una conformación, por supuesto, paritaria, y en ese sentido, una de las líneas de trabajo es justo lo que nos atañe en este conversatorio, que es mujeres cis y transgénero privadas en su libertad y también en los procesos de reinserción social, y cómo también la familia que le acompaña o la comunidad más inmediata puede contribuir y podemos a través de la apertura generar mejores respuestas en las situaciones tan complejas que pueden enfrentar. En este caso, trabajamos estas líneas desde la red, por ejemplo, de Ciudad en Apertura, y, por ejemplo, trabajamos en cocreación con Artículo 19, con Documenta, con la Secretaría de Gobierno de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, el Instituto de Reinserción Social, también con X Justicia para las mujeres, con Casa de las Muñecas Tiresias, que ellas trabajan con una comunidad trans, con personas en situación de calle, en fin, tienen un trabajo en materia de derechos humanos muy, muy fuerte. También en esta red de Ciudad en Apertura está la Alcaldía Miguel Hidalgo, está TOJI, la Estrategia contra la Impunidad, Secretaría del Trabajo de Ciudad de México, Instituto de Personas con Discapacidad, en fin, hay todo un articulado para poder buscar y construir soluciones y dar pasos muy contundentes en esa materia, ¿no? Realizamos, por supuesto, acciones que giran en torno a temáticas relativas, por ejemplo, a bolsas de trabajo, a versiones públicas de las audiencias, a servicios enfocados a población LGBT, temas I, a programas de salud, a fortalecimiento de capacidades, también apoyos psicológicos. Se busca igual parte de los compromisos que se están trabajando en distintos resultados y productos determinados son trámites para cambiar la identidad de género, programas para hijas e hijos de mujeres en situación de reclusión, también programas de preliberación y programas y acciones sociales. En ese sentido, también me gustaría mucho remarcar aquí que una valiosa activista, acabamos de tener la triste pérdida de su vida, que es Catherine Daniel, justo de Casa de las Muñecas Tiresias, y lo comento porque ella de manera muy proactiva y con mucha fuerza estaba trabajando justo en esta generación de documentos para dar trámites de cambio de identidad de género, ¿no? Y digamos, en esta red de Ciudad en Apertura, la idea es de tener una ruta fija, dura hasta el 2021, que es el próximo año, con la idea de poder pues aportar resultados, generar bienestar y pasar justo de la dinámica del discurso a la acción. Sin acción y sin respuestas contundentes a las necesidades, no hay manera de poder hablar que la apertura es exitosa y mucho menos de poder tejer
en respuestas muy precisas a las necesidades detectadas. Y estamos ciertas que hay una acumulación de vulnerabilidades en mujeres justo que están en reclusión y reinserción, y cómo podemos construir desde las distintas instituciones del Estado, también desde la academia, en fin, desde todo lo que nos atañe en esta comunidad que nos interesa generar acciones distintivas, ¿no? Y sobre todo me parece, y con eso terminaría mi primera intervención, contándome al tiempo y quizá anticipando un poquito mi cierre, porque es muy valiosa la participación de Mara y de Juan Salgado con sus distintas experiencias, en que me parece que la última razón y la última que puede elevar la voz si se llega a un buen puerto o no en estos ejercicios de apertura institucional, son las personas en sí mismos. Si la comunidad, si las personas, si los grupos no pueden pasar de boca en boca del beneficio de estas acciones, entonces me parece que no llegamos a buen puerto. Entonces hay mucho por tejer, hay mucho por andar, por bajar esa narrativa desde discursiva, teórica, académica, pública, al centrado en las personas, pero pues con resultados muy, muy contundentes y que ellas mismas hablen de su beneficio o qué faltó, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por estar aquí nuevamente, y por supuesto estamos atentas a que si en redes sociales quieren hacer cualquier intervención, pregunta, estamos a la orden para atenderlas. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada María del Carmen Nava, por su intervención y por la recapitulación que nos acaba de realizar respecto de la agenda de apertura que impulsa desde el instituto. Y bueno, ahora cedería el uso de la voz a el doctor Juan Salgado, igual hasta por 10 minutos, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, y quiero agradecer esta invitación al conversatorio. Me parece muy importante la exposición que acaba de hacer la comisionada sobre pues esta red Ciudad en Apertura. Me parece que es precisamente un esfuerzo muy necesario en esta lógica de poder tener centros penitenciarios que se dediquen efectivamente a la reinserción social y tener pues todas estas capacidades para poder identificar las vulnerabilidades de la población de mujeres cis y transgénero en los centros penitenciarios de la Ciudad de México. Hay que decir que la Ciudad de México, con respecto a otras entidades, tiene buenas prácticas muy promisorias en materia de tratar a esta población y en general en el sistema penitenciario. Respondiendo un poco a las tres preguntas, dividí en tres partes la presentación. Primero voy a hablar de factores de riesgo, después de factores de protección, estándares, transparencia, protección de datos y finalmente del camino hacia adelante. Quisiera empezar con esta información que viene de un trabajo de dos colegas del World Justice Project que analizaron información sobre cómo se está sentenciando a las mujeres. Este es un tema de política criminal más que penitenciario, y vemos acá que hacia fechas recientes hemos tenido un incremento en la cantidad de mujeres que están procesadas en el centro penitenciario versus las que están sentenciadas, es decir, casi la mitad están en proceso, no tienen sentencia, lo cual pues es 10% de diferencia con respecto a la población masculina, y tiene que ver con un proceso, por supuesto, de incremento de la prisión preventiva, sobre todo por el catálogo de delitos que la requieren de manera oficiosa, pero también por la manera diferenciada en la que se criminaliza la conducta delictiva de las mujeres. Estamos hablando de dos centros femeniles en la Ciudad de México, el Sur y Santa Marta Catitla Femenil, del total de 13 centros penitenciarios que hay en la Ciudad de México, y de una población de 1,514 mujeres. A esta hay que agregar las 8 adolescentes que están en centros de privación de la libertad para menores de edad, y pues bueno, es aproximadamente el 6% de la población penitenciaria en la Ciudad de México. Esto coincide con la Federación. La Federación es aproximadamente el 5.8% de mujeres con respecto a la población varonil, y muchas de las tendencias de la Ciudad de México coinciden con la Federación. También es importante señalarlo. En términos de hacinamiento, la Ciudad de México lo reporta, y esto es un tema también importante de información, lo reporta como sobrepoblación. Sin embargo, la sobrepoblación es un aspecto de política criminal
y la sobrepoblación se genera por un sistema de justicia penal que está llevando demasiadas personas al sistema penitenciario. En términos estrictamente penitenciarios, de lo que hay que hablar es de hacinamiento. Y aquí hay buenas noticias, sobre todo si lo vemos longitudinalmente comparado con lo que teníamos hace 10, 15 años, pues tenemos buenas cifras. En Santa Marta Catitla Femenil tenemos 1,358 mujeres privadas de la libertad, hay 1,581 espacios. Felicidades. Femenil Sur tenemos 156 de 415 espacios. Es decir, realmente pues estamos en centros privilegiados con respecto a otras partes del país porque no tenemos este fenómeno de hacinamiento. Si vamos hacia los delitos, también es muy importante observar que en estos primeros 4 delitos se concentra el 80% de la población femenil privada de la libertad. Tenemos robo calificado, privación ilegal de la libertad, homicidio y delitos contra la salud. ¿Qué es lo que esto nos deja ver? Del lado de política criminal necesitamos pues políticas preventivas con perspectiva de género, con perspectiva de interseccionalidad, también para entender de todas estas mujeres, cuántas de ellas son trans, no nacieron como mujeres, es decir, aunque ahora sean mujeres, y realizar políticas específicas de prevención de estos actos delictivos para estos grupos de población. Y en el ámbito penitenciario necesitamos considerar que 80%, buena parte de todas las mujeres que están ahí, están por estos 4 delitos. Entonces necesitamos políticas de reinserción que comprenden lo laboral, que comprenden la educación, que comprenden una serie de mecanismos restaurativos que lleven a las mujeres a que una vez que regresen a la sociedad, pues puedan evitar la reincidencia. Al hablar, como he tenido la oportunidad de hablar con muchas mujeres, sobre todo en Santa Marta, Catitla, pues me encuentro con que tienen sentencias de 4 o 5 años, pues sobre todo porque estamos hablando pues, de que muchas están por robo. En ese sentido, pues son personas que no van a estar como en los centros federales 30 o 40 años privadas de la libertad. Muy pronto van a regresar a la sociedad, a la comunidad, y es importante pensar y buscar esta información que efectivamente los sujetos obligados, la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México esté dando información de cómo con base en este tipo de delincuencia están realizando procesos de reinserción social. Y finalmente, pues quisiera hablar de esa tendencia de encarcelamiento que también se relaciona fuertemente con la prisión preventiva oficiosa. Vemos que a partir del 2016, que entró en vigor el nuevo sistema procesal penal, hay una caída en la tasa de encarcelamiento. Y pues esto es normal porque pues varias personas que no tenían por qué estar ahí por problemas de debido proceso o por el tipo de delito por el que estaban, fueron liberadas. Sin embargo, vemos que de 2018 a 2019 a 2020 tenemos una tendencia incremental y esto es principalmente por los cambios en materia de prisión preventiva oficiosa. ¿Cómo llegamos aquí? Y esto es muy importante para el Info Ciudad de México, porque tenemos una política criminal que parte de una perspectiva estadocéntrica, es decir, que funciona para la institución estatal. Sin embargo, no hemos pensado en una política criminal antropocéntrica, es decir, que ponga a la persona en el centro como el eje de su preocupación y la protección de los derechos de esta persona también como el eje fundamental. También es importante considerar la perspectiva de derechos humanos. Aquí, en el sistema penitenciario particularmente, hay 4 obligaciones. Normalmente yo me refiero a las 3, pero en el caso del Info Ciudad de México, la 4ª, que es promover, es muy importante porque precisamente, y sobre todo para una red como la que están desarrollando, la promoción de los derechos es fundamental, pero respetar, proteger, garantizar, que están en el primero constitucional desde 2011 y que son derechos, son obligaciones de parte del Estado que tienen que estar ahí para poder lograr un cumplimiento efectivo de los derechos. Y en materia del centro penitenciario, 2 derechos instrumentales. ¿Qué significa esto? Que se necesitan para poder cumplir otros derechos. El primero es el derecho a la salud. Sin acceso a la salud, sin medicamentos para personas con enfermedades crónicas y crónicas degenerativas, no es posible el cumplimiento de ningún otro derecho, ni educación ni nada. Y por supuesto el derecho a la alimentación. En términos sociológicos, desde Goffman se le llama institución total a la institución penitenciaria, y en ese sentido significa que hay una responsabilidad total del Estado para proveer a las personas privadas de la libertad
pues una serie de derechos que les permitan reinsertarse, pero los que tienen que estar a fuerza son estos dos, a la salud y a la alimentación, y ahí es donde tiene que estar un foco muy importante también en términos de acceso y en términos de información. Tenemos de base normativa la Ley Nacional de Ejecución Penal, que es una transformación sin precedentes, yo diría no solo en México, sino en el mundo. Es mucho más garantista que las reglas de Bangkok. Tenemos el establecimiento del plan de actividades, del juez de ejecución de sanciones, de una serie de principios que protegen los derechos de las personas privadas de la libertad. Es impresionante que la tengamos. El camino que nos falta para llegar a cumplir con lo que establece esta ley es muy alto y sobre todo es muy cuesta arriba. Entonces tenemos que avanzar hacia allá. La ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, del DF, así se llamaba, no le han cambiado el nombre. Pero bueno, aquí hay dos artículos específicos, el 3.9, que establece la responsabilidad del Poder Judicial, que es de la Ciudad de México, sujeto obligado, por supuesto, del instituto, de realizar visitas a los centros penitenciarios y de dar cuenta de lo que está sucediendo ahí, que es una obligación de transparencia muy importante. Y por otra parte también pues las funciones de las y los jueces de ejecución de sanciones. Y el 36B, que establece también pues los mecanismos a través de los cuales la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México realiza visitas de supervisión a los centros penitenciarios locales, también como sujeto obligado, por supuesto. Las reglas Nelson Mandela, que pues bueno, son este conjunto de legislaciones, lo que en inglés se llama ley suave o soft law, es decir, no es un tratado internacional, es un conjunto de principios que ha adquirido legitimidad a lo largo de los años, pero no es vinculatorio, y que bueno, establecen pues principios que están por debajo actualmente de nuestra Ley Nacional de Ejecución Penal en términos de garantismo, pero que siguen siendo fundamentales. Las reglas de Bangkok, que son pues este conjunto normativo, también es derecho suave, no es vinculatorio, pero establece los mecanismos y los lineamientos para proteger los derechos de las mujeres privadas de la libertad. Entonces, es fundamental. Y finalmente, pues la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Aquí tenemos artículos específicos que hablan sobre el sistema penitenciario y sobre las necesidades de generar transparencia en lo que sucede ahí, en el sistema penitenciario. Entonces, tenemos un marco normativo sólido en el ámbito nacional y en la Ciudad de México, y eso pues es una gran ventaja. Sin embargo, pues tenemos factores de riesgo que es importante identificar para las mujeres cis y trans privadas de la libertad. En primer lugar, tenemos las medidas disciplinarias y las áreas de restricción. Estas medidas pues alienan a las mujeres de sus menores, de sus hijos que sí viven con ellas, porque pues bueno, son lo que se conoce como el apando en términos populares, y la verdad es que pues son áreas en las que hay muy poco acceso a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, al mismo juez de control o jueza de control, y que, vamos, tienen mucho castigo extrajudicial y dependen pues también de decisiones discrecionales sobre el tipo de corrección que se establece sobre mujeres privadas de la libertad. Pero tiene, a diferencia de los hombres, pues un efecto distinto en las mujeres, sobre todo para las mujeres cisgénero, cuando hay problemas de salud sexual y reproductiva, y también cuando tienen pues a sus hijos en el centro penitenciario. La vida familiar intrapenitenciaria, las y los menores viviendo con sus madres. Tenemos prácticas muy promisorias en la Ciudad de México. Conocí el CENDI en Santa Marta, Catitla, Centro de Desarrollo Infantil, y la Ciudad de México, el sistema penitenciario tiene una práctica muy importante que es delegar a las instituciones responsables de ser garantes de los derechos, el cumplimiento de estos dentro de los centros penitenciarios. Entonces, es la SEP de la Ciudad de México quien da clases a las y los niños en Santa Marta, Catitla, y les da el mismo programa de los niños que están en libertad. En ese sentido, pues no es como en otros estados que tienen soluciones muy ad hoc, o incluso como en el CEFERESO, el Centro Federal 16, que se refiere específicamente a un cuidado hacia los menores, pero que no tiene pues esta perspectiva, digamos, de convivencia con las madres que se alcanza en Santa Marta, Catitla. También los casos de violencia sexual y de género. Esto no lo he visto en la Ciudad de México, pero es un riesgo muy importante la prostitución en centros penitenciarios y sobre todo pues el uso en los centros mixtos, que no los hay en la Ciudad de México,
de la parte femenil como un prostíbulo, que es horrible decirlo, pero así sucede. Entonces, pues bueno, todo esto no es que nunca haya sucedido en la Ciudad de México, tenemos un pasado terrible en nuestros centros penitenciarios, pero sí es algo que en lo que ha habido una mejora. Sin embargo, pues sigue habiendo penas corporales, sigue habiendo situaciones de irregularidad en términos de violencia sexual contra las mujeres, tanto las cisgénero como las transgénero en los centros penitenciarios. Tenemos alguna población transgénero que no se encuentra en centros femeniles, también es importante decirlo, y que están en el peor de los mundos. Están en un cuerpo en transición hacia ser mujer, en un centro masculino, y es verdaderamente la violencia sexual y de género, en este caso también, pues es terrible. Torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. La tortura en el centro penitenciario no tiene la finalidad de obtener una confesión. Lo que se busca, pues, es control social de las mujeres, y básicamente, pues, es ejercer violencia extrema contra ellas, y esto se tiene que documentar y se tiene que tratar. Bueno, me quedo acá para pasar a los factores de protección en mi siguiente intervención. Muchas gracias, doctor Juan Salgado, por esta introducción, gran introducción que nos da respecto de, pues, justamente el panorama penitenciario que tenemos en la Ciudad de México y ciertos datos federales para las mujeres cis y transgénero. Y pues sí, me quedo mucho con que, si bien comenta usted que ha habido una mejoría a comparación de hace 15 años, pues todavía tenemos una gran brecha que recorrer y derechos que garantizar, Y bueno, ahora cedería igual el uso de la voz hasta por 10 minutos a la doctora Mara Hernández para que pueda realizar su intervención. Por favor, Mara. Gracias. Muchas gracias, Juan, por esa introducción que además también me sirve a mí para compartirles y centrarme en algunas ideas que espero sean complementarias a lo que ha compartido Juan. Lo primero el primer conjunto de datos que yo les quiero compartir esta mañana es este comparativo de que es posible hoy gracias justamente a la apertura que ha habido en la última década, en las últimas 2 décadas, diría yo. Si contrastamos lo que, digamos, los estudios de finales del siglo pasado y la poca o prácticamente nula información que había sobre los centros penitenciarios y la gran cantidad de información que tenemos hoy, pues sí ha habido un avance significativo. Y este avance significativo también estoy segura de que uno de los impactos justamente de esa apertura han sido situaciones como esta reducción que mencionaba Juan, del hacinamiento en los centros penitenciarios, ¿no? Un avance muy significativo si contrastamos con lo que estaba sucediendo en la primera década de este siglo, ¿no? De que realmente era un grave problema el hacinamiento, y cómo hoy por hoy eso ha dejado de ser un problema. Como eso también podríamos apuntar hacia otros avances, ¿no? Pero fíjense, a mí me llamó la atención, tratando de identificar, de centrarme sobre todo en el tema de la violencia, ¿no? O sea, qué evidencia y qué información teníamos gracias a esta apertura sobre los niveles de violencia en los centros penitenciarios, porque uno de los temas centrales de este panel es justamente la paz, ¿no? La construcción de paz. Entonces, ¿qué nos decían las cifras sobre la violencia? Y fíjense cómo a nivel nacional tenemos una tasa de homicidios que se ha elevado desde el 2015, ¿no? Y tenemos cerca de 30 homicidios por cada 100,000 habitantes. En el último dato que encontré sobre índice de homicidios en cárcel estaba en el 57%, o sea que sí, bastante, casi el doble, ¿no? Pero veamos otros datos, ¿no? El homicidio es ahora la principal causa de muerte entre varones entre 15 y 44 años. Me parece importante esto señalarlo, sobre todo porque cuando tenemos perspectiva de género, pues debemos enfocarnos mucho en las mujeres, y creo que también visibilizar la vulnerabilidad de los varones jóvenes es algo importante. Y bueno, esto se refleja, por supuesto, en los adultos en reclusión, en el hecho de que los adultos
reclusión son también jóvenes, mayormente menores de 34 años, un 52%, que viven esta situación de reclusión, y las mujeres fueron víctimas de homicidio, feminicidio. También en el 2019 tuvimos 3.800 mujeres víctimas de feminicidio. La población femenil en reclusión es de solo el 5%, entonces esto ha sido más o menos una constante. Por el lado de la victimización, fíjense qué interesante, 28,000 víctimas por cada 100,000 habitantes, nos dice el ENVIPE, y la victimización en reclusión es de 33,000 por cada 100,000 habitantes. O sea que no hay gran diferencia entre los índices de victimización que se sufren fuera de la cárcel y los que se sufren dentro de en reclusión. La incidencia delictiva es mayor en hombres para la mayoría de los delitos, excepto los delitos sexuales fuera de reclusión. Es muy, muy notable esta diferencia. Fuera de reclusión, 2.700 mujeres por cada 100,000 habitantes sufren delitos de tipo sexual, mientras solo 234 hombres. Fíjense que en reclusión, pues se equilibra un poco más la tasa, los delitos sexuales contra hombres aumentan, ¿no? Seguramente por esa condición de mayor vulnerabilidad en que las coloca la reclusión, pero el de las mujeres es prácticamente idéntico. Entonces, y luego, fíjense, el último dato que me parece más interesante, el 70% se siente inseguro en su municipio o demarcación, de acuerdo con la última ENVIPE, y solo 31% de la población sube en la Ciudad de México a 44% de la población en reclusión, se siente insegura. Las mujeres a nivel nacional, solo un 28% de las mujeres en reclusión siente inseguridad. Entonces, pongo todo esto porque cuando hablamos de reinserción a la sociedad, ¿de qué estamos hablando? O sea, estos datos me llevaron a cuestionar, dada la crisis de violencia que está viviendo el país. Cuando hablamos de reinsertarlos, de que se reinserten a la sociedad, ¿a qué sociedad los estamos queriendo reinsertar? Pues una sociedad, un contexto violento, en cierto sentido más inseguro que el de la propia reclusión. Entonces, pues fíjense, incluso revisando el concepto de reinserción, habla de evitar la reincidencia delincuencial en el proceso de reintegración del interno a la sociedad. Pero si te estás reintegrando a una comunidad violenta, insegura y caracterizada por violaciones a derechos humanos, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? O sea, ¿qué nos puede, a dónde estamos mandando, digamos, de vuelta a los, digamos, hasta cierto punto? Por eso es que, pues sí, tenemos algunos testimonios, ¿no? Por lo menos en particular el testimonio de una víctima de trata que en algún momento estuvo en la cárcel y relata haberse sentido mucho más seguro y contenta de estar en la cárcel que fuera de la cárcel, ¿no? Entonces, fíjense, en el mejor de los casos, la hipótesis aquí a compartir es que en el mejor de los casos las cárceles reproducen la violencia del contexto y por ende aportan poco a la no reincidencia. En el mejor de los casos, producen la reinserción a contextos violentos y de vulnerabilidad. Esto me parece sumamente importante. Vulnerabilidad, sobre todo en el caso de mujeres cis y trans, que son todavía más vulnerables y más fuera de sus contextos. Porque déjenme decirles aquí, no lo mencioné cuando expuse estas cifras. Aquí estamos hablando de que la tasa de victimización por delitos sexuales en la cárcel en mujeres es aproximadamente la misma dentro de la cárcel que fuera de la cárcel. Sin embargo, omití mencionar que la mitad de las mujeres que entran a prisión, sabemos de otros estudios, han sufrido violencia sexual previa a la prisión. ¿Qué quiere decir? Que estamos hablando de un sector mucho más vulnerable a la violencia sexual que el promedio de las mujeres. O sea, esto ya se ha documentado claramente. Entonces, de alguna manera, la cárcel es una situación, la reclusión
coloca a las mujeres en una situación de menor vulnerabilidad a delitos sexuales comparado con el entorno del que vienen la mayor parte de las reclusas, ¿no? Que es por encima, una victimización por encima del promedio, ¿no? Entonces, la otra parte de esta hipótesis es si en el mejor de los casos estamos reinsertando a contextos violentos y de vulnerabilidad, entonces tendríamos que replantearnos un poquito esta función de los centros penitenciarios más hacia el desarrollo de nuevas capacidades, vínculos, redes y herramientas que no existen en los contextos de origen, para convertirse en sujetos de derechos y agentes de transformación positiva de la conflictividad. Porque de otro modo los estamos regresando a un espacio y a un contexto de posible revictimización, ¿no? Y de, por supuesto, reincidencia delictiva también para eventualmente pues defenderse de eso, ¿no? Entonces, desde este enfoque, si estamos hablando que el reto sería convertir a las personas en reclusión en agentes de transformación positiva de la conflictividad, pues conviene rápidamente repasar esta idea de la transformación positiva de la conflictividad, desde donde el conflicto es normal, es inevitable, es motor de cambio social y puede mejorar las relaciones y los problemas subyacentes, y puede o no estar relacionado con violencia, ¿no? Y en particular, la violencia puede en sus distintas caras, la violencia directa, ¿no? Que es la que se ve, los golpes, los homicidios, las lesiones, incluso pues la obstrucción de carreteras pueden ser formas de violencia visible, ¿no? Y directa, pero está también la violencia cultural y estructural que no se ve, ¿no? Y que sabemos que es la condición desde la que provienen la mayor parte de la población penitenciaria. No voy a adentrar en esos datos, pero sí sabemos que son mayoritariamente jóvenes, con baja escolaridad, tanto en el caso de hombres como mujeres, los que enfrentan la situación de reclusión. Entonces vienen de esa situación de ser víctimas de violencia estructural, aunque lo que se haya visto haya sido la violencia directa que ejercieron, ¿no? Entonces, desde este enfoque de transformación, el reto obviamente es que el conflicto sea un motor de cambio positivo en la sociedad y por lo tanto implica un compromiso con la no violencia, con la generación de empatía entre las personas que enfrentan el conflicto y el espacios para la creatividad que permitan generar nuevos caminos para procesar esos conflictos, ¿no? Entonces sí es un estándar bastante alto. Las cárceles ya sabemos que fueron inventadas desde un enfoque punitivo, desde un enfoque de castigo, que evidentemente es contrario a esta lógica de transformación positiva, ¿no? Y lo que nos dice la evidencia en distintos ámbitos es que la probabilidad de escalamiento de conflicto, es decir, de que el conflicto sí se traduzca en violencia, está estrechamente vinculada a la existencia o no de capacidades colaborativas. Las capacidades colaborativas son la acumulación de experiencias concretas de colaboración en la resolución de problemáticas comunes. Las asimetrías de poder e información, así como la inequidad, son un inhibidor de esas prácticas colaborativas y existen múltiples estudios y evaluaciones que muestran una reducción de la violencia en sistemas penitenciarios como resultado de mediación, de programas de mediación y diálogo. Entonces, sí se puede que en los centros de reclusión tengamos estas experiencias colaborativas. Desafortunadamente, pues no es la norma. Ahorita vamos a ver, no todas las formas de abordar conflictos construyen esas capacidades colaborativas, obviamente, y en particular aquellas que están basadas en el poder, no construyen capacidades colaborativas, ¿no? Y entonces, si vemos de nuevo cómo se están resolviendo los conflictos y cómo están las capacidades colaborativas en los centros penitenciarios a partir de esta mayor apertura que tenemos de datos, que no están, muchos de estos datos con esta perspectiva de obtener información sobre las capacidades colaborativas, pero sí hay datos ya interesantes en la información disponible. La mayor parte de esto es de la EMPOL del 2016, donde nos dice que entre el 25 y el 30% de los reclusos aportan a
haber tenido conflictos con compañeros de celda o personal. Fíjense que aumenta para las mujeres reportan más conflictos, reportan 30% reportan haber tenido conflicto. Las mujeres, para las mujeres en particular, el conflicto se procesó en un 30% con empujones, 23% patadas, 20% con golpes con objetos, ¿no? Se golpearon, fueron golpeadas o golpearon con objetos contundentes. Entonces, fíjense también que hay ambientes de discriminación que son, por supuesto, también muy violentos y contrarios a la generación de prácticas colaborativas. Y este dato que me pareció muy interesante, que solo el 43 y 40% respectivamente de hombres y mujeres reporta tener amigos en reclusión. Entonces, estamos hablando de prácticas colaborativas y no tengo ni siquiera un amigo, pues está difícil, ¿cierto? Más de la mitad de las personas fueron víctimas de actos de reclusión y 95 no denunció la corrupción, y a la CNDH en el último informe solo hubo 101 denuncias provenientes del sistema penitenciario. Entonces, imagínense si estamos hablando pues de un índice tan alto de victimización y de abuso de las autoridades, pues que solo haya 100 denuncias, pues es nada, no es bajísimo. Entonces, bueno, está también obviamente el problema de las medidas disciplinarias y fíjense que el 97% de la corrupción en reclusión es responsabilidad de los custodios, es decir, que hay una situación de abuso de autoridad en el ámbito directo, en el cotidiano, ¿no?, de las personas en reclusión. Entonces, estamos muy lejos de estar construyendo en estos espacios capacidades colaborativas que aquí están, y voy nada más a compartirles estos 8 principios. Voy a destacar algunos más porque ya nada más me queda un minuto, ¿no? Pero, ¿cuáles serían principios para una política pública con enfoque a la transformación de conflictos en reclusión? Pues obviamente la priorización de la prevención y reducción de las distintas formas de violencia es un principio fundamental. El segundo es el reconocimiento a que las lógicas de los procesos autoorganizativos y, bueno, autogestivos y las medidas de mediación son complementarios, no sustitutos, y que a lo mejor no hay que tenerle tanto miedo a que se organicen y que se gestionen procesos colaborativos. Hay mucho temor a esto, obviamente por los riesgos de autogobierno y todo lo que eso implica, pero en una lógica de transformación hay que perderle el miedo a esos vínculos, a esas formas de organización, porque obviamente la única forma de equilibrar el poder en estos contextos es justamente distintas formas de organización, y eso es lo que queremos que la gente, para convertirse en agente de cambio, aprenda a construir colectivamente, ¿no? Otro ingrediente fundamental es la inclusión de las partes en el conflicto para realmente entender sus necesidades, sean directamente ellas las que las verbalicen, y que se privilegia obviamente el método del diálogo, que haya un desarrollo de capacidades, una formación en esto, y finalmente, bueno, otro aspecto muy importante es el acompañamiento de terceros, que es sobre todo importante en contextos de asimetría de poder tan significativos como lo es la reclusión, para equilibrar el poder. Entonces, los terceros tienen esta función de equilibrar el poder vía la tutela de derechos. Entonces eso pueden aportar los terceros en este tipo de enfoques, y también pueden ser facilitadores del diálogo, ¿no? La importancia también de los diálogos a distintos niveles, como lo que Mari Carmen comentaba, ¿no?, que es un espacio multiactor de actores externos a la reclusión, ¿no? Pero también entonces al nivel de reclusión, que los espacios de diálogo también permitan escuchar directamente las voces organizadas de las personas en reclusión. Eso es como que algo que sería muy interesante. Y finalmente, algo que nos regresa de inmediato al tema de estado abierto es el desarrollo de mecanismos colaborativos de recolección y generación de información confiable para diagnósticos compartidos, monitoreo y seguimiento de acuerdos. Esto es algo que voy a enfatizar. Tenemos ya mucha información, pero pocos procesos
colaborativos de recolección y análisis de información, en donde las propias personas en reclusión participen y se reduzcan las asimetrías de información. Aquí dejo yo, perdón, me pasé creo que un poquito, pero ya regresamos a ponerles en la siguiente ronda un ejemplo de este tipo de política pública. Gracias. Muchas gracias, Mara, por la información que nos compartes, por la duda que también traes de justamente a qué sociedades que estamos resaltando, ¿no? Sí, es como una gran pregunta que pues sí, todos nos debemos de hacer por los datos que nos presentan y estos principios, justamente estos principios para la transformación pues pacífica y constructiva de los conflictos. Nuevamente pasaríamos a la segunda ronda de intervención ahora por 5 minutos y ahí sí pediría que seamos muy puntuales en esta ronda ya de cierre más de conclusiones y para eso cedería ahora de manera el uso de la voz a el doctor Juan Salgado para que continúe con su intervención. Por favor, doctor. Sí, muchas gracias. Y me da gusto que las presentaciones, se estén complementando de manera tan buena. La verdad es que sí estamos teniendo información muy complementaria y creo que estamos haciendo sinergia pues bien importante. Bueno, quisiera regresar a la presentación. Ya hablé de los factores de riesgo y actualmente me gustaría pues presentar algunos factores de protección, sobre todo relacionados con la gestión de InfoCiudad de México. En ese sentido, hay algunas áreas prioritarias que dentro de la gestión de los centros penitenciarios que tienen incidencia muy importante en la vida de las mujeres cis y trans en la Ciudad de México, y quisiera pues destacar estas. Primero, los incentivos institucionales. Es un tema de información, de transparencia proactiva. Es un tema que tendría que estar disponible. Conocer cuáles son los incentivos que se dan por desempeño a personas relacionadas en guardia y protección, en guardia y custodia, en áreas técnicas en los centros penitenciarios. La clasificación de peligrosidad está a cargo, en primer lugar, de criminólogos y criminólogas, pero también de personas que tienen capacidades muy distintas y que reaccionan a incentivos institucionales de control del centro penitenciario. Y esto pues tiene pues un efecto importante en las poblaciones. Un ejemplo muy concreto. Las mujeres trans requieren pues tomar ciertos tratamientos hormonales que les generan pues cambios importantes en su cuerpo, no solo físicos, sino también una propensión mayor hacia la diabetes, hacia ciertas enfermedades, y también, no es por decirlo con estigma, sino hay una prevalencia importante de VIH entre la población trans y requieren también pues cuidados especiales y digamos, el recibir estos incentivos especiales por control hacia la población, hacia el personal de guardia y custodia y las áreas técnicas, pues a lo que lleva pues es a reprimir básicamente pues cualquier tipo de expresión por parte de la población. Y es natural que si tenemos población que tiene diabetes, que tiene VIH y que su vida depende de un medicamento, al no recibirlo, pues se manifieste. Y si tenemos el incentivo institucional de detener los motines a toda costa, pues está chocando con los intereses legítimos de estos grupos que están defendiendo pues lo que yo considero un derecho instrumental, que es el derecho a la salud. Entonces aquí, y además no es población que pueda ir a la farmacia y comprar su medicina. Estamos hablando pues de una población que requiere que el Estado le dé su medicamento. Uso de recursos también, cómo se están destinando los recursos etiquetados para programas que son sensibles para las mujeres y para la población trans. Eso es importantísimo y por supuesto que hay que echarle un ojo, sobre todo en este entorno de recorte presupuestal. Tenemos recortes muy importantes que no solo son consecuencia de la austeridad gubernamental, sino de la crisis de la pandemia. Entonces, y esto viene por los siguientes años. Hay que tener mucho cuidado acá. El desempeño en las áreas técnicas, como decía, pues hemos heredado de Estados Unidos este establecimiento de niveles de peligrosidad
que se basan en pruebas que muchas veces son cuestionables y no siempre están las personas adecuadas ahí. Necesitamos transparencia en esto, necesitamos conocer cuáles son los criterios psicológicos, criminológicos, victimológicos para poder establecer estos grados de peligrosidad. La revisión de la cadena de mando. No hay corrupción en el ámbito penitenciario que es tan jerárquico si no pasa por la cadena de mando. No es que de pronto a un custodio se le ocurrió pasar una grapa de coca. No, no es así. Esto tiene repercusión en la cadena de mando y a quien castigan cuando esto sale a la luz al custodio, pero realmente tenemos que ir hacia atrás y ver en la cadena de mando y cómo funciona esto y por qué está sucediendo. Cuando se tortura a una mujer, cuando se maltrata y se veja a una mujer trans, no es porque se le ocurrió a alguien en el nivel de abajo. O puede ser, pero no es lo general. Tiene, por supuesto, pasa por la cadena de mando. Desempeño de personal de guardia y custodia en materia de uso de la fuerza. Necesitamos desarrollar, y se están desarrollando, eso es buena noticia, procedimientos sistemáticos de operación para uso de la fuerza dentro del centro penitenciario. Entonces, hay dos importantes áreas de vigilancia para Info Ciudad de México. Uno, que existan, que estén disponibles y que haya capacitación sobre uso de la fuerza de acuerdo a los procedimientos sistemáticos de operación que se están desarrollando. En la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, donde tuve la oportunidad de trabajar en el desarrollo de estándares penitenciarios, desarrollamos estos estándares específicos para, en materia de transparencia. Que el centro penitenciario mantenga una base de datos actualizada con información de las personas privadas de la libertad, que el centro penitenciario adopte medidas de seguridad administrativas para proteger los datos personales de las personas privadas de la libertad. Un tema súper sensible para mujeres trans, para mujeres privadas de la libertad. Hay mujeres trans que requieren tratamiento antirretroviral y todo el mundo en el centro penitenciario sabe que tiene este medicamento, desde el custodio hasta el personal de salud. ¿Qué es lo que qué es lo que se puede hacer acá? Pues pensar en mecanismos de distribución de medicamentos que no tengan que pasar a través del personal de guardia y custodia y tener, digamos, pues gestión distinta de los procesos de salud para garantizar, pues, este tema tan importante de privacidad. Lo mismo sobre los expedientes clínicos. En realidad, el expediente clínico deja de ser privado en un centro penitenciario. Son muchas las manos por las que pasa. Es un tema que tiene que ver con los protocolos de seguridad, pero pues lamentablemente pues así sucede y tiene que regularse de una manera que se proteja el derecho a la privacidad de estas personas. También en términos del expediente único de ejecución, se tiene que saber y conocer información importante sobre cómo se gestiona. Sin embargo, el expediente en sí tiene información personalísima y es importante que esa información se resguarde adecuadamente. Es decir, verificar que los centros penitenciarios tengan los mecanismos electrónicos y físicos para el resguardo de estos expedientes que tienen información muy sensible sobre la vida privada de las personas que están en un centro penitenciario. Permitir la implementación de mecanismos internos y externos de supervisión e inspección. Aquí tenemos pues dificultades de acceso para las comisiones de derechos humanos, ya no se diga para la sociedad civil. Ahora con la pandemia, pues obviamente es mucho más difícil, pero desde antes tenemos reportes. Muchas de las organizaciones que colaboran con ustedes en esta red, la verdad es que han tenido estos problemas de entrar a los centros penitenciarios y es un problema muy serio. Y es algo en lo que puede apoyar pues, la autoridad y que puede apoyar, por supuesto, Info Ciudad de México. El centro penitenciario mantiene un registro de la información básica de hijas e hijos de personas privadas de la libertad. Un tema súper sensible del cual podríamos hablar horas. Son menores de edad que no han cometido ningún delito y que viven expuestos a la hipersexualización de un centro penitenciario, que viven y crecen sus primeros años sin conocer el mundo exterior. Realmente pues es necesario proteger su información y sus derechos. El centro penitenciario cuenta con bases de datos generales de información relativa a la administración de operación de este. También aquí pues es establecer criterios mínimos de cuál es esta información y cómo se debe hacer pública. Otras áreas específicas que vienen ya no de los estándares, sino de la observación, es que hay un calendario de capacitación para el personal penitenciario en necesidades y características de la población trans. Realmente, pues, no hay en muchas partes del país, pues, sensibilización y capacitación. En la Ciudad de México sí lo hay, pero hay que ver precisamente el calendario, cómo se está fortaleciendo y trabajando en esto.
El reglamento interno o la normatividad interna establece criterios específicos para prevenir y evitar la discriminación a la población trans, realmente que no sean tan genéricos y tan abiertas estos principios de no discriminación, sino que establezcan principios sustanciales para prevenir y evitar la discriminación. Políticas de inclusión laboral para la población trans en la industria penitenciaria, también importantísimo. Y finalmente, pues quisiera hablar del camino hacia adelante. Esto también es producto del trabajo de dos colegas de World Justice Project, de Ana Cárdenas y de Vianney Fernández, que pues estudiaron cómo han ido incrementando los casos de COVID-19 y la mortalidad por COVID-19 dentro de los centros penitenciarios. Es un reto inmediato y es un reto para los siguientes meses y tal vez año, y sí necesitamos información sobre lo que está pasando allá adentro. Tenemos aquí el decreto de la Comisión de Amnistía, que se supone que iba a disminuir la población penitenciaria, pero realmente pues lo que vemos es que no se han hecho las grandes liberaciones prometidas y tenemos, pues al contrario, desde el decreto, pues un incremento muy fuerte de los casos y de la mortalidad. Finalmente, pues señalar que en términos de perspectiva de derechos humanos y de rendición de cuentas, también es importante para el Info Ciudad de México. Me encanta que tenga el apellido de rendición de cuentas porque la verdad es que es algo bien importante para todos los centros, para todos los institutos en todo el país. Sistema de reclutamiento, capacitación y desarrollo del personal penitenciario. Si no tenemos servicio penitenciario de carrera, no vamos a poder lograr los cambios que queremos, no solo por profesionalizar, sino porque el respeto de los derechos del personal penitenciario lleva hacia el respeto de los derechos de las personas privadas de la libertad. Y esto pues implica, como digo en el siguiente punto, redignificar el trabajo penitenciario y también considerar los derechos humanos como criterio de recompensas. Se les considera como criterio de recompensas el orden, que no haya motines, que esté limpio todo, criterios muy castrenses, pero realmente en el momento en que se incentiva el respeto a los derechos humanos van a ir cambiando las cosas. Procedimientos institucionales para asegurar la integridad del personal penitenciario. También el personal penitenciario está en riesgo todo el tiempo y no hay realmente mecanismos de protección del personal penitenciario y las mujeres custodias están en doble riesgo que el personal masculino. Entonces, ahí hay otra área en la que también nos tiene que dar mucha información los centros penitenciarios sobre cómo lo están haciendo, los controles internos que dependen, por supuesto, del gobierno de la Ciudad de México y los controles externos, que buena parte son la Comisión de Derechos Humanos, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y, por supuesto, las organizaciones de la sociedad civil. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Salgado, por estas recomendaciones y estos pasos que nos da a seguir y que pues pueden ser implementados, impulsados, promovidos desde el instituto y que obviamente tomaremos en cuenta y tomamos nota para pues justamente poder implementarlos y seguir adelante desde la misma agenda de apertura que se impulsa desde el instituto y coordina la comisionada Mel Carmen Nava. Ahora se deriva el uso de la voz hasta por 5 minutos a la doctora Mara Hernández para que también pueda concluir con su intervención. Por favor, doctora. Gracias. Ay, no me parece mi presentación. Perdón, discúlpeme porque no me aparece aquí, no sé por qué no me está apareciendo. Sí, si gustas. Ya me apareció, perdón. Entonces, les terminé mi participación anterior con este listado de principios que quizá parezcan demasiado utópicos y que de hecho aplican no solamente a los entornos de reclusión, y entonces, bueno, mi pregunta era, ¿aplicará o no a los entornos de reclusión? Y me topé con un ejemplo de política pública que justo cuando lo empecé a conocer y a revisar a fondo, cumplía con todos estos principios elaborados, digamos, y por distintos colegas y que realmente, como les decía yo,
tienen este enfoque de transformación para distintos ámbitos sociales, ¿no? No es pensado para reclusión. Entonces me llamó mucho la atención que este ejemplo que les voy a compartir realmente sí cumplía con todos estos principios, ¿no? Y es una política pública que se llama Probemos Hablando en Argentina, promovida por la Procuraduría Penitenciaria, ¿no? Eso ya implica esa apertura de la que hablaba Juan, esa porosidad del centro penitenciario a actores externos. ¿Se acuerdan que dijimos los terceros externos son bien importantes como para equilibrar el poder, para promover el diálogo? Entonces, esta presencia de la Procuraduría Penitenciaria a través de facilitadores de Probemos Hablando ha fungido tanto como equilibrador del poder, generar un diálogo en horizontalidad y con una autoridad como lo es la Procuraduría Penitenciaria, que está para proteger y promover los derechos de los reclusos, ¿no? Esa es su principal función, la tutela de esos derechos. Entonces, desde esa tutela de derechos es que Probemos Hablando lo que plantea es al diálogo como un derecho. El diálogo como un derecho y como una herramienta para acceder a otros derechos. Entonces hay una labor pedagógica en Probemos Hablando de cuáles son esos derechos y de cómo el diálogo justamente puede ayudar a los reclusos a acceder a esos derechos, a las reclusas y reclusos. Se implementó tanto en reclusorios varoniles como femeniles y ha tenido, contado con el apoyo de múltiples facilitadores. Son funcionarios públicos que son pagados por la Procuraduría Penitenciaria para desempeñar esta tarea previa formación. Hay un entrenamiento también de estos facilitadores de las personas en reclusión y al personal penitenciario. Esto es importante, que son las dos poblaciones, y por lo tanto la primera, el primer tipo de intervenciones, una vez que ha habido estos espacios de entrenamiento, han sido pues el abordaje de conflictos entre personas en reclusión y también entre personas en reclusión y personal de los reclusorios. Muy importante que no se destaca tanto la figura del mediador o de la mediadora, sino de la recuperación de la agencia de los propios reclusos como agentes de la propia transformación de su propia conflictividad. Eso me parece que es una característica distintiva de este proyecto, pero sí están estos facilitadores que están ahí con esta presencia equilibradora y también obviamente educadora y formadora. En un segundo momento, los espacios han servido también para la construcción de agendas compartidas, para la identificación de necesidades y de situaciones generales, por ejemplo, de violación a derechos. Han servido para abordar problemáticas puntuales como las visitas para las mujeres, o para crear conjuntamente con reclusos decálogos de convivencia colaborativa. En fin, no se da al caso por caso, ¿no? Que es mucho de lo que se hace en la mediación tradicional, que aunque nos puede aportar a la transformación de la conflictividad, a veces se queda corta por justamente ir en el caso por caso y no abordar algunas de estas problemáticas estructurales, como son fundamentalmente la conciencia de los derechos del sujeto y también la construcción de agendas compartidas, ¿no? Para equilibrar el poder, porque uno de los grandes problemas es que en los entornos de muchas asimetrías de poder, la mediación tiene de pares sobre todo y tiende a tener problemas, tiene riesgos, puede incluso llevar a la revictimización en ciertas situaciones o a la normalización de ciertas circunstancias, sobre todo en situaciones de violencia contra las mujeres, por ejemplo. Esto se ha visto. Entonces, creo que una característica fundamental de este enfoque de Probemos Hablando es que plantea entonces la construcción de sujetos sociales desde la reclusión para abordar las problemáticas desde sus raíces estructurales y no en una lógica estrictamente nada más interpersonal, ¿no? Pero fundamentalmente es eso, el diálogo como un derecho y como una herramienta para acceder a derechos, lo que me parece que le da este enfoque transformador a esta política pública. Aquí un par de testimonios, ¿no? Es como poner un foquito en el lado oscuro de tu celda.
en tu corazón, puedes recuperar la parte humana y los valores que acá adentro se van perdiendo. Cuando te acostumbras con tu parte humana, todo cambia. Cuando te encontrás con tu parte humana, todo cambia. Te sentís acompañado al compartir la emoción con cada uno. Se amplían tus horizontes. Sentirte acompañado es sentirte humano. Tomas distancia de tus emociones, de una banda de heridas que llevas dentro. Salir de uno mismo es difícil. Entonces, fíjense cómo están aquí todos estos ingredientes de experiencias colaborativas, de experiencias de reconexión con la otredad, que van bastante más allá de lo que a lo mejor una estricta mediación interpersonal nos puede dar, ¿no? En las palabras de un detenido en este módulo, la tranquilidad da tranquilidad, ¿no? El poder encontrar un modo seguro y regular para acceder a autoridades y gestionar demandas. Fíjense de nuevo este efecto empoderador que tiene esta presencia de la Procuraduría Penitenciaria a través de Probemos Hablando. Y por supuesto, los resultados son una reducción sensible de la violencia, como lo mandata este enfoque, ¿no? Mejoras en la calidad de la convivencia entre internas e internos con el personal, esta construcción de agendas colectivas, la aceleración en los tiempos de ejecución por mejoras de conducta, por mejoras sensibles de conducta y de capacidad, por supuesto, de las personas en reclusión, de verbalizar sus necesidades, de verbalizar su frustración en ese contexto de reclusión, ¿no? Y un canal para elevar quejas, también ese fue otro resultado de Probemos Hablando, que aumentó las quejas a la Procuraduría Penitenciaria, ¿no? Porque se crea este canal directo de comunicación y hay también un registro de acuerdos y seguimiento a los mismos. Este asunto de nuevo que tiene que ver con la información. Veía yo que en los estándares de Naciones Unidas, en los que mi colega Juan participó, hay toda una sección que tiene que ver con los programas de mediación o de justicia restaurativa, donde se dice la importancia, donde se señala la importancia no solo de que existan, sino de que los acuerdos a los que se llegan realmente queden registrados y haya un seguimiento a la satisfacción de las personas con este tipo de mecanismos. Entonces, todo eso está por desarrollarse. Yo lo vi como recomendación, pero no vi en ninguna encuesta, ni en la EMPOL, ni nada que tenga que ver con cómo están funcionando la resolución alternativa de conflictos, a pesar de que la ley mandata que la mediación está ya, es algo legalmente establecido. Sin embargo, no encuentro yo como información sistematizada sobre cómo está avanzando esto, y lo que vemos más bien pues es esta situación de conflictividad violenta, ¿no? Que les mencionaba yo hace un rato. No hay datos sobre procesos colaborativos, y tan importante es documentar lo conflictivo violento como lo colaborativo para la gestión de la conflictividad. Entonces, este programa lo que nos permite ver es que la reclusión sí puede ser un espacio de construcción de capacidades colaborativas, y que si hacemos eso, entonces estarán haciendo una contribución y valiosísima a la sociedad, y por lo tanto aprovechando mejor los muchos recursos que destinamos hoy en día al sistema penitenciario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mara, por las conclusiones que nos presenta y por también compartirnos este ejemplo de buena práctica y de que sí es posible justamente lograr espacios colaborativos dentro de los centros penitenciarios. Ahora cedería el uso de la voz igual, y para cierre y conclusión de este magno evento, a la comisionada María del Carmen Nava Polina. Por favor, comisionada, igual hasta por 5 minutos. Muchas gracias, Aldo. Definitivamente las necesidades están muy bien planteadas, y la de diagnóstico, aportaciones, por supuesto que nos llevamos como encargo de poderlo impulsar. Algunas cosas ya que se han ido exponiendo también han estado consideradas de origen por justo la detección de necesidades en la red de Ciudad en Apertura. Como por ejemplo, pues este impulso en la difusión
de derechos humanos, o sea que justo es fundamental, y la difusión justo con actividades muy puntuales, ¿no? Nosotras, por ejemplo, estamos previendo la preparación de un taller que se impartirá de forma conjunta entre instituciones y organizaciones de sociedad civil, y justo se tomará en cuenta las necesidades de las mujeres en situación de reinserción. También estamos elaborando un ABC de denuncia de vacíos de información pública para poner al alcance de las personas una guía de lenguaje sencillo, justo que les permite exigir el derecho a saber, ¿no? Y hoy, justo que es el Día Internacional de Derechos Humanos, es fundamental para nosotros, será muy importante llevar a cabo este conversatorio, porque sin duda, pues la paz y la igualdad de género tienen características en común y son construcciones sociales, ¿no? Si las personas se constituyen en constructoras de paz positivas, porque pertenecen a sociedades que las ubican, y por tanto tienen garantizadas necesidades básicas. Esto que refiere Mara de sentirse mucho más seguras en reclusión, que una vez salida de los centros penitenciarios es todo, pues pinta perfectamente la situación y el reto y el tamaño de articulación que también me parece que tenemos que seguir dando, ¿no? En ese sentido, me muchísimo poder pues igual dejar la puerta abierta del Info en la Ciudad de México a través de mi persona en la calidad de comisionada, y por supuesto también de articuladora. Antes de cualquier cargo público soy persona y me interesa, por supuesto, ir sumando desde donde quiera que estemos, y en ese sentido pues la construcción de los elementos para poder tener una paz positiva y un impulso, me parece que incluso pues nunca van a ser suficientes, o sea, es necesario tener una articulación constante, permanente, trabajar más allá de la visibilización de este tipo de conversatorios que son muy valiosos, que marcan el rumbo. Y en ese sentido me gustaría terminar mi intervención comentando una buena noticia dentro justo de este marco de derecho del Día Internacional de Derechos Humanos, que es que Kenia Cuevas, quien es fundadora también de Casa de las Muñecas Tiresias y de la Casa Hogar Paola Buenrostro, va a obtener la medalla en materia de derechos humanos como defensora en la Ciudad de México. Lo acaba justo de declarar, bueno, de dictaminar el Congreso de la Ciudad de México. Y me encantaría terminar con un pequeño video que nos dejó Catherine Daniel al momento de hacer la firma de esta red de Ciudad en Apertura, de cómo estamos trabajando, ¿no? Y también, por supuesto, y que siga siendo nuestra impulsora, ¿no? Junto con toda esta red, desde la academia, desde organizaciones, desde instituciones públicas y desde donde estemos, ¿no? Para poder sumar en co-crear tipo de respuestas muy articuladas. Si me pudieran facilitar ahí el video para escucharle a Catherine, muchas gracias. Me parece que nos perdemos el audio, o al menos yo no lo escucho, pero no sé ustedes. Si no se escucha, ahorita ponemos eso. Y bueno, la verdad es que no hay pues desperdicio en la red. Por supuesto, pues los espacios siguen abiertos en la medida en que también las inteligencias públicas que tienen a través de las investigaciones de Juan Salgado, de Mar Hernández y de cualquier otra persona académica que quiera sumar, pues encantadas de la vida, ¿no? De poder tener esta retroalimentación en un futuro, ¿no?
Muchas gracias. Un placer. Igualmente, muchas gracias. Preguntarle si se escucha. Justamente vamos a acercar el derecho a la información a nuestros 6 grupos en situación de vulnerabilidad, porque lo vamos a extender, no solamente con mujeres privadas o exprivadas de la libertad, sino también mujeres trans, privadas y exprivadas de la libertad, diversidad sexual, diversidad de género, personas que viven con VIH, personas en situación de calle, personas consumidoras de sustancias psicoactivas, entre otras. La verdad es que estamos orgullosos de pertenecer a esta organización y bueno, para nosotras es un honor y una responsabilidad que vamos a llegar justo a nuestras poblaciones y a la que nos inviten también, ¿por qué no? Porque nosotras lo que queremos y tenemos la bandera de la inclusividad. Así es que en redes, pues esta corresponsabilidad que nos obliga en esta mesa, estamos orgullosos de pertenecer a ella. Muchísimas gracias. Pues era preciso darle la voz y muchísimas gracias a todas quienes estuvieron al tanto de este conversatorio. Por supuesto que el video estará en los canales también del Info de la Ciudad de México, a través también de las redes de Estado Abierto. Encantadas de la vida, muchas gracias Aldo y a todas las personas del equipo de Estado Abierto y de la estructura que nos apoya siempre muy de manera solícita en el Info de la Ciudad. Muchas gracias al equipo de tecnologías, de comunicación, en fin, a todas quienes hacen posible estos espacios. Gracias. Muchas gracias, comisionada. Pues con esto, justamente a las 13:28 horas, terminamos el conversatorio. Agradecemos a todas las personas que se conectaron y siguieron la transmisión a través de la liga de Zoom, a través de las redes sociales del Info, en Twitter, en Facebook y en su canal de YouTube. Agradecemos igual a todas las personas por parte de la Red Ciudad en Apertura que estuvieron presentes dando seguimiento al evento y a las personas de diversas entidades como de Mérida y Yucatán que también estuvieron presentes dándole seguimiento. Recordarles, como ya lo dijo la comisionada Mel Carmen Nava, este video podrá ser consultado y para su aprovechamiento y socialización dentro de la página institucional de YouTube de El Info para que pueda seguir replicándose. Y les invitamos a seguir las cuentas de @infocmx en Twitter y de @Estado Abierto en Twitter para más información y poder continuar esta plática y seguir conversando juntos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Mara. Gracias a todas. Gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego. Muchas gracias a todas. Gracias, Juan. Gracias por la participación y gracias a los equipos, como dijo la comisionada, de El Info, de comunicación, de tecnologías, a la ejecutiva y también pues a los que hacen posible el lenguaje de señas en la transmisión. Muchas gracias a todas. Gracias.